mostrarles lo que va a ser la agenda de la sesión del día de hoy. Vamos a empezar con un poquito de explicación de los antecedentes, de la normatividad, para adentrarnos después un poco en profundidad a lo que es la información técnica del complemento y todas las implicaciones que lo rodean, para después abrir un espacio para escuchar de ustedes. Les queremos hacer mención que la intención de este webinar no es nada más entregarles información de calidad, información precisa, sino también escuchar de ustedes. Hay un sinnúmero o un gran abanico de oportunidades o circunstancias o casos que ustedes pueden estar enfrentando y que generen dudas o inquietudes. La intención es escucharlos, es poder recibir esas inquietudes de parte de ustedes a través de las preguntas o del chat, para después nosotros ofrecerles respuesta, ya sea que nos alcance el tiempo en esta sesión o posterior a ella. Ok, comenzamos entonces. Primero, hablando un poquito y a manera de contexto de los antecedentes, les quiero comentar que desde la incorporación de la factura electrónica en México de forma masiva en el año 2014, el gobierno mexicano ha logrado avanzar 11 posiciones a nivel mundial en lo que es pagos de impuestos en 2015. Esto anunciado por el Banco Mundial. Asimismo, ha incluido a más de 12 millones de contribuyentes y en consecuencia esto lo ha posicionado como un líder en tributación digital. Como comentario, el hecho de poder incorporar a tantos contribuyentes es algo que solo el modelo de tributación digital del gobierno mexicano ha podido lograr en tan poco tiempo. De manera que se ha convertido en un modelo a seguir a nivel mundial. Agencias tributarias de países como Colombia, Uruguay, India o Perú han observado y analizado este modelo para tratar de seguirlo debido a su eficiencia, a sus resultados. Derivado de lo anterior, el SAT ha logrado una eficiencia en 2015 del 20%, pasando de un costo de recaudación de 100 pesos de 1.1 pesos en 2006 a 65 centavos en el 2015. Esto le ha representado una captación, una recaudación de más de 387,000 millones superiores a lo programado en el 2015. Y con una eficiencia del 20% hablamos de que el gobierno mexicano ha logrado ahorrar algo así como 10,600 millones de pesos, lo cual lo convierte en una agencia sumamente eficiente y muy atractiva para el gobierno, ya que ese dinero significa medicinas, escuelas, carreteras, etc. Adicionalmente, y algo que parecía no muy sencillo de lograr, se ha logrado la despetrolización de la economía mexicana, pasando de un 39% de dependencia en el año 2014 a menos del 20% en el 2015, y para el 2016 continúa esta tendencia. Como ven, son números que para la agencia tributaria son muy halagadores. Para este 2016, el SAT creció un 12% en la recaudación en el periodo de enero a julio de 2016. Se prevé que para el final de año logre superar la meta y llegue a 2.7 billones de pesos. Hablando un poquito más en detalle de los impuestos que han logrado ser efectivos en la recaudación, vemos que en cuanto al ISR ha logrado un 13% más que en el año 2015, siendo que en 2015 ya había superado su expectativa. Por la parte del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, tenemos casi un 20%, muy cercano al 19%, más que en 2015. Y el IVA igualmente supera en un 7.2% más que el año 2015. Con esto en mente, les quiero comentar que a nivel del entorno económico fiscal de México en este 2016, en el final del 2016, pues es un entorno en donde la incertidumbre financiera es la regla del juego, lo cual ha obligado al gobierno mexicano a establecer políticas públicas. Ante alta volatilidad de los mercados financieros, ha establecido recortes al gasto público y ha establecido también en su política fiscal de 2017 cuáles van a ser los lineamientos para enfrentar esta incertidumbre. De manera que prevé en su política fiscal del 2017
un incremento en la recaudación vía la fiscalización. Y es aquí donde ya nos direccionamos al tema central de nuestros complementos, ya que esta estrategia se prevé va a continuar en el año 2017 y les vamos a platicar un poquito más al detalle sobre esto. A nivel de expectativas, pueden ver, por ejemplo, cómo los impuestos, el ISR, el IVA y el IEPS, en comparación del 2016 para el 2017, se prevén unos incrementos de al menos 2 dígitos para el ISR, para el IVA un 4%, para el IEPS un 21% y en particular, y me gustaría destacar, el de aduanas. Es decir, el gobierno mexicano, a través de la fiscalización del comercio exterior, planea establecer su estrategia para afrontar la alta volatilidad de los mercados financieros. Hablando un poquito en detalle de lo que es la reforma fiscal para 2017, podemos mencionarles que tenemos a nivel de la autoridad no nada más el complemento de comercio exterior, sino también el complemento de recibos de nómina, que incluso va a entrar el 1 de enero de 2017. Tenemos el complemento para recepción de pagos, que durante el año 2016 ha generado tanto revuelo, tantas dudas, que también van a estar involucradas en el año que entra. Va a hacerse obligatoria la incorporación o la migración del CFDI en su versión 3.3. Se utilizará también un catálogo para el método de pago. Habrá nuevas reglas para la cancelación del CFDI. Otra política también interesante va a ser la expedición obligatoria para las dependencias gubernamentales, para todas ellas. Hoy día no sucede así. Existirán nuevas multas en lo que es especificaciones técnicas del CFDI y habrán implementaciones para el uso generalizado del buzón tributario, el cual va a ser una estrategia de comunicación para los contribuyentes por parte de la agencia tributaria. Entonces, como ven, la lógica que está siguiendo el gobierno de México es a través de la fiscalización y de la recaudación vía fiscalización es como va a apuntalar al gobierno mexicano. Ok, ahora sí, entraremos de lleno a lo que es la revisión del complemento de comercio exterior. En esta primera sección voy a estar hablando de lo que es la versión 1.0, anunciada a mediados de año, 2016. Como antecedente del complemento de comercio exterior, les comento que una de las áreas estratégicas y de mayor dinamismo dentro de la economía mexicana pues es la relacionada con el comercio exterior, como ya lo mencionaba anteriormente. La particularidad es que el uso de la factura electrónica era algo habitual, pero no una obligación por las empresas mexicanas, de manera que tenían la opción para utilizarla o no en sus despachos de mercancías, ya sea de importación o de exportación. De forma que la situación relacionada con el diagnóstico de la factura electrónica por parte de la agencia tributaria es la siguiente. La autoridad fiscal reconoce que existen discrepancias entre la documentación que se expresa y que ampara el valor de las mercancías importadas y exportadas y que el comprobante fiscal digital por Internet, la factura electrónica, exhibe. Existen actualmente documentos como la factura proforma o el comprobante de valor electrónico COBE que están desempeñando esa función, pero que no son necesariamente el CFDI. Por otro lado, también reconoce que existe una ausencia u omisión en lo que a la trazabilidad de la operación de comercio exterior se refiere. Es decir, una vez que ingresa al proceso y sale de él, no tiene manera de saber de manera precisa en qué condiciones se vivió esa transacción. También, por otro lado, dentro de una operación de producción que culmina con una venta de exportación a nivel de procesos de control, la autoridad también nos expresa que identifica que ve procesos fragmentados. Por un lado está la comercialización, por otro lado está la exportación, por otro lado está la logística, de manera que no están integrados y son difíciles de monitorear. Dentro de los procesos de despacho aduanal de las mercancías para exportación, también existe una ausencia e inexistencia de documentos fiscales duros que vinculen tanto al exportador como al importador en el extranjero, de forma tal que queda igual una brecha para poder fiscalizar de forma adecuada. Finalmente, también es un hecho que el proceso de exportación actualmente representa un proceso, no es simple, más bien es complejo, que está muy enriquecido en información, pero es extenso
Incluso en ocasiones pareciera redundante alguna de la información requerida para hacer el despacho o la gestión de la mercancía que va a exportarse. Y al final del día esto consume mucho tiempo que es valioso para las personas que están involucradas en este nicho de mercado, de manera que reconoce la necesidad, la autoridad, de facilitar el despacho de las mercancías. Con esto en mente, podemos mencionar que los objetivos del complemento de comercio exterior que la autoridad está solicitando, está obligando a los contribuyentes a utilizar es, por un lado, combatir la evasión vía factura electrónica, eliminando cualquier otra opción de comprobación en la exportación de mercancías. Es decir, está cerrando el cinturón para que únicamente sea la factura electrónica del CFDI con su complemento los que amparen el valor en aduanas. Otro objetivo es vincular la información de la factura y los documentos de exportación con implicaciones en simplificación y congruencia en el ámbito de impuestos internos y de comercio exterior, que también sucede mucho. Y otro objetivo es asegurar el correcto momento de acumulación del ingreso para efectos de impuestos sobre la renta sobre las exportaciones. Hablando un poquito más a detalle de lo que el cambio implica o en qué consiste este cambio, les podemos mencionar que como antecedente en julio del 2016, el gobierno o la autoridad fiscal obliga a la utilización de la factura electrónica a verse involucrada dentro del proceso de exportación de mercancías. De forma inicial, la autoridad exige que sean involucradas las exportaciones definitivas catalogadas con la clave A1 de conformidad con el apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior 2016. Es decir, no está involucrando a actividades de importación por el momento. Sin embargo, sí es importante mencionarles que es de esperarse que en el futuro también las actividades de importación vivirán un proceso similar. Por el momento no existe alguna fecha o no se vislumbra un momento en el que se vuelva obligatorio, pero sí es importante tenerlo en la mente o tenerlo en la mira porque será algo que eventualmente las personas que estemos exportando e importando tendremos que cumplir. Otro cambio significativo es la obligación de incluir la referencia del identificador fiscal del importador en el país receptor, así como la validación de la identidad fiscal del importador por parte de la autoridad fiscal del país receptor. Esta circunstancia es importante porque esta información será validada por el PAC al momento de emitir el CFDI correspondiente. Y ahora, a la luz del cambio, todo esto se estará realizando previo al despacho aduanero de la mercancía. Hoy día sí, esto no sucede. Más adelante mostraremos unos diagramas en donde esta circunstancia la vamos a contrastar, cómo está la circunstancia del despacho al día de hoy y cómo va a ser a la hora de incluir el complemento de comercio exterior. Esta circunstancia puede tener implicaciones significativas. Por ejemplo, que los contribuyentes mexicanos enajenantes y exportadores de las mercancías deberían implementar los mecanismos administrativos y de control para obtener de manera oportuna y confiable los identificadores fiscales, hablando de exportaciones a Estados Unidos, el Tax ID Number, de sus clientes y en su caso de quienes reciban sus mercancías. No obstante, la autoridad ha manifestado que va a mantener actualizadas esas bases de datos, siempre va a estar en dependencia de mantener el intercambio efectivo de información entre la autoridad fiscal mexicana y las extranjeras. Esto es importante porque pudiera llegar a representar una barrera en el proceso de exportación y es muy importante tenerlo en la mira, ¿no? Asimismo, un cambio adicional es la inclusión del firmado electrónico que proporciona certeza sobre la identidad del exportador. Esto ya lo tenemos más asimilado al momento de empezar a generar facturas electrónicas donde firmamos con nuestra identidad ante la autoridad fiscal. Finalmente, otro cambio significativo es la vinculación de la información de la factura con la documentación de exportación, lo que implica una simplificación y congruencia de la determinación de los impuestos internos y de comercio exterior que se deben de pagar producto del despacho de exportación. En esta tabla podemos contrastar un poquito lo que sucedía hasta antes del 1 de julio y posterior al 1 de julio, cuando la autoridad
nos informa sobre la obligación del uso del complemento de comercio exterior en su versión 1.0. Por un lado estaba el uso de documentación o facturas pro forma para amparar el valor de la mercancía a exportar. Y a partir del 1 de julio se obliga a los exportadores a utilizar la factura electrónica, el CFDI. Si bien está obligado a utilizarlo con el complemento, existe la facilidad de utilizar únicamente la factura sin el complemento en un periodo hasta lo que en su momento fue el 1 de enero. Y en este momento nos encontramos en esa transición. Ahorita voy a hablar un poquito más de la fecha de aplicación de la versión 1.0 y de la 1.1 más adelante. Otra diferencia que teníamos hasta el 30 de junio era que la referencia del identificador fiscal del importador era algo opcional. Hoy día es algo obligado. Importante también el que no se validara esa identidad fiscal del importador, mientras que hoy día sí se está validando en el complemento de comercio exterior versión 1.0. Anteriormente no era posible trazar las operaciones de comercio exterior, mientras que con el uso del complemento ahora sí es posible darle trazabilidad a cada una de las transacciones y operaciones que se viven. No se utilizaba anteriormente el firmado electrónico y hoy día sí se está utilizando. No existía coincidencia ni consistencia en la información de manera natural y hoy día sí. La factura electrónica con el resto de la documentación de exportación, pedimentos, permisos, etcétera, todo estará vinculado. Continuamos hablando un poquito más acerca de la normatividad aplicable. La implementación del proyecto ha implicado adecuaciones a la normatividad en impuestos internos y a las reglas generales de comercio exterior. Aquí mencionamos algunas. Como ya habíamos dicho, se hace referencia al uso del complemento en facturas generadas por las operaciones de exportación tipo A1, exportaciones definitivas. Se especifica que la publicación del complemento se llevará a cabo en el portal del SAT. Y esto es algo importante porque toda la información a la cual los contribuyentes nos estamos apegando deberá estar forzosamente publicada en el portal. Pero además también existen otros medios de comunicación como son el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal, que son herramientas que utiliza la autoridad para darle flujo a lo que son las obligaciones. Por lo cual es importante no perder de vista estas últimas dos que acabo de mencionar, no nada más el portal. También señala la inclusión del identificador fiscal del país de residencia del importador o país receptor de las mercancías. Se refiere que debe asentarse el folio fiscal dentro del proceso de gestión del pedimento de las exportaciones definitivas, cuando éstas sean objeto de enajenación. Esto es importante. Cada vez que una mercancía va a salir del país de forma definitiva y que se está haciendo una transferencia de dominio, es decir, que está siendo enajenado, se debe de incluir el folio fiscal que se genera en la emisión del CFDI correspondiente de esas mercancías para entonces tramitar el pedimento. Es decir, la mercancía debe de iniciar su proceso de gestión de despacho ya con una factura CFDI, y eso antes no sucedía. Se especifica que se debe transmitir el CFDI ahora al agente aduanal que nos va a apoyar con la gestión del despacho, y se señala que se debe de incorporar el complemento de comercio exterior al CFDI a partir de la fecha del 1 de marzo de 2017, y aquí hago la precisión. En junio de este 2016 se pedía que se extendiera el periodo de prórroga para incluir el complemento hasta enero de 2017, y recientemente el SAT, además de publicarlo en su página web, anunció a través de la resolución miscelánea este viernes pasado que la fecha para incorporar el complemento de comercio exterior al CFDI para la exportación definitiva A1 es 1 de marzo. Este es un mensaje importante que queremos precisarles. Es la fecha de la versión 1.0, el 1 de marzo como la fecha que el SAT hoy día nos está anunciando a todos los contribuyentes para incluir este complemento. ¿Ok? Más adelante lo volveremos a reforzar esta fecha. También se elimina el uso del COBE para darle paso al CFDI
para que ampare el valor de las mercancías a exportar A1 y hace una precisión, excepto aquellas que se realizan por pedimentos consolidados. Es decir, sí existen circunstancias, casos en los cuales todavía se podría estar utilizando el COBE, y es aquí donde los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus circunstancias que pudieran llegar a requerir asistencia. En el caso de Interfactura estaremos en la mejor disposición de recibir sus preguntas y, si es necesario, canalizarlas con la autoridad para darles a ustedes una retroalimentación proveniente de ella, ¿no? También refiere que los exportadores, así como los agentes o apoderadores aduanales, deberán verificar el número del folio fiscal del comprobante fiscal digital, es decir, que sea un comprobante vigente, que no esté cancelado, etcétera, ¿no? Que haya pasado por todas las validaciones que como PAC realizamos de que es una operación legítima esa emisión. A manera de ejemplo, les mostramos un pequeño proceso de exportación y esto es con la intención de contrastar lo que es antes y después del complemento. Hasta antes de utilizar el complemento, el exportador, en la parte izquierda, donde está el gráfico del exportador marcado con el número 1, se llevan a cabo las acciones de la generación de proforma y de otros documentos para el despacho, pedimentos, permisos, etcétera, lista de marca, etcétera. Pero no hay un CFDI involucrado. Incluso se puede hacer llegar la mercancía al agente o al apoderado legal, aduanal, perdón, en la parte central como punto 2, habiendo trasladado la mercancía y todavía no hay un CFDI obligadamente generado. Es entonces cuando se elabora el COBE en la ventanilla electrónica del SAT y se elabora el pedimento para después darle espacio al despacho de la mercancía y que llegue al importador en el número 4 del lado derecho de la lámina, donde se reciben los bienes, ya en el país receptor. Es entonces cuando el exportador, en el paso número 5, genera su CFDI, su factura, de manera que, como pueden ver, el proceso pues, no guarda consistencia, no guarda trazabilidad, se viven procesos separados uno de otro, de manera que quedan brechas en lo que a la perspectiva de la autoridad refiere. Vamos a contrastar esto con el proceso de exportación ahora con la utilización del CFDI y de su complemento. En el paso número 1, el exportador genera la factura de exportación, o sea, genera un CFDI en donde debe de estar involucrado el complemento de comercio exterior para iniciar las gestiones del despacho de su mercancía. El PAC timbra esa factura, la recibe y valida la información del exportador y el importador y del despacho, certifica y envía al SAT y devuelve ya la factura electrónica validada al exportador. Este es un cambio importante. Todavía no se hace ningún movimiento con la mercancía y ya ha pasado la información de esa mercancía que va a ser exportada por varias revisiones y empieza a dejar registro de la operación. En el paso número 3, después de que haya pasado las validaciones de manera positiva, la documentación llega al recinto aduanal con el agente o apoderado aduanal para elaborar el pedimento. La información que está guardando el pedimento ahora tiene la consistencia desde el origen. Y es hasta entonces cuando el exportador, bueno, el agente aduanal puede despachar la mercancía al importador, quien recibe la factura en el momento de su emisión, pero recibe ya después las mercancías en el país receptor, habiendo pasado por todos los filtros y validaciones que acabamos de mencionar. Es un ejemplo simple, sencillo, pudiera no ser muy representativo del caso que cada uno de nosotros vivimos en nuestras empresas. Sin embargo, busca contrastar lo que a manera de procedimiento vamos a tener que cambiar para incluir la figura del CFDI. Habrán, como mencionaba hace rato, casos particulares en donde tengan exportaciones temporales que van y vuelven a regresar para cumplir sus procesos de producción o de fabricación. Ok, esto aplica para exportaciones definitivas ahora. Con gusto, les reitero, si quieren compartirnos sus dudas o inquietudes, las vamos a poder procesar y atender puntualmente cada una de ellas. Ok, hablando del impacto de la factura de comercio exterior,
las autoridades identifican que el impacto de la factura con el complemento serán en los sistemas de despacho aduanero, logístico y de transportación, obviamente con los sistemas de facturación. La autoridad prevé resistencia y algunos desafíos, algunos de los sectores de contribuyentes, bajo el argumento de que el impacto en sus costos de implementación no se ajusta a su operación de comercio exterior. Sin embargo, es algo que vale la pena mencionar, es algo que el gobierno a nivel macro lo ve como un pilar de su estrategia de fiscalización, de manera que realmente estamos viviendo el inicio de todo un plan que para los años hacia adelante vamos a tener que vivir, ¿no? Muy bien, ahora en lo que resta de la presentación vamos a conversar un poquito más a detalle de lo que es el complemento ahora en su versión 1.1. Por qué nace y cuáles son las circunstancias que lo rodean. Las actualizaciones del complemento de comercio exterior en su versión 1.1, como vemos en la pantalla, son las siguientes. Al igual que en la versión 1.0, el complemento solamente será utilizado para exportaciones definitivas clave A1. Reitero, el día de mañana pudieran verse involucradas las transacciones o actividades de importación, pero por el momento no lo es así, únicamente exportaciones A1. La versión 1.0 y la versión 1.1 van a tener un periodo de convivencia que comenzará a partir del día 1 de marzo. Nuevamente ratifico la versión 1.0, así como la versión 1.1. Ambas versiones recién el SAT nos anuncian tanto en su página como en resolución miscelánea fiscal. Es el día 1 de marzo, la fecha programada para la obligatoriedad de incluir el complemento de comercio exterior en sus FDIs. También contará con una actualización de la validación del identificador de producto o productos en relación con sus fracciones arancelarias. Este es un cambio importante, es un cambio profundo, que implicará que el complemento debe estar alineado a los catálogos que están siendo incluidos en esta versión 1.1. Más adelante mostraremos algunos ejemplos. Pero también es algo desafiante, es algo que queremos anunciarles, tendrán que involucrar dentro de la figura del complemento de comercio exterior versión 1.1. Como mencionaba anteriormente, se integrará la actualización al catálogo de fracciones arancelarias. Se incorporarán los datos de domicilios tanto del emisor como del receptor, que aplicará en el futuro para la versión 3.3 del nuevo anexo 20. Es decir, hay que entender que todos estos cambios o esta evolución que está emanando del SAT lleva la dirección que mencionaba hace rato en las reuniones anteriores de la política fiscal del 2017, donde se involucra o se vislumbra la incorporación de la nueva versión 3.3 de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Todos los complementos que mencionamos, y el de comercio exterior es uno de ellos que está involucrado, van a convivir o van a abrir paso a enriquecer la información que la autoridad fiscal está recibiendo de todos los contribuyentes de una forma consistente, de una forma ordenada. De manera que tanto la versión 3.3 como el complemento de comercio exterior versión 1.0.1.1 y las que puedan salir más adelante van a estar alineadas bajo la misma estrategia de fiscalización digital. Asimismo, el complemento versión 1.1, el complemento de comercio exterior versión 1.1, contará con un nuevo nodo para identificar las operaciones que no son enajenación de mercancía o que están siéndolo a título gratuito. Esto es otro cambio importante que diferencia a las dos versiones, la 1.0 y la 1.1, del complemento de comercio exterior. Hay ocasiones en que la mercancía que va a ser exportada no está siendo enajenada, entendiéndose que no hay transferencia de dominio en la transacción, o que están saliendo a título gratuito, como lo pueden ser muestras, de tal suerte que la versión 1.1 está preparada para que lleve la consistencia que la autoridad requiere en esa transacción, cosa que no sucedía en la versión 1.0. Aquí puntualizamos un poquito más eso, ¿no? Los contribuyentes
Podrían ustedes pensar, oye, pues ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la versión que yo tengo que incorporar si me encuentro en la 1.0 y me están anunciando la 1.1? ¿Qué me aplica? ¿Qué no me aplica? Bueno, aquellos contribuyentes que durante este año 2016 han realizado sus operaciones de exportación utilizando ya el CFDI, la factura electrónica, con su complemento en su versión 1.0, y que no han tenido ninguna circunstancia como las que mencionamos ahí, de operaciones fraccionadas, operaciones de no enajenación o a título gratuito, pueden seguir utilizando la versión 1.0. Si han requerido por alguna circunstancia, aunque sean en pocas ocasiones, pero lo han requerido, enviar muestras, ellos los obligaría a utilizar la versión 1.1 del complemento de comercio exterior. Si tienen más preguntas o inquietudes a este respecto, los invito nuevamente a hacernos llegar sus inquietudes para contestarlas. Ahora vamos a darle una revisada, vamos a entrar más en detalle a lo que es la información técnica del complemento. Vamos a profundizar un poquito más. Hablando de la estructura del complemento, versión 1.1, el complemento de comercio exterior, vemos que aparecen nodos, atributos y campos que tienen que ver con atributos generales, nodos de emisor, receptor, destinatario y mercancías. Cada uno de ellos está incorporando nuevos campos que deberán de ser llenados. Como dice la nota, si ya implementaste la versión 1.0 o estás llevando a cabo la implementación y no tienes problemas en la operación con esta versión, no es necesario que migres a la versión 1.1, como mencionaba recientemente. ¿Ok? Viendo en perspectiva al complemento, hablamos que a nivel de nuevos campos, tenemos que de los 58 campos solicitados en el complemento de comercio exterior, 23 de ellos son nuevos campos, 11 de ellos son requeridos y 12 de ellos son opcionales, que en la gran mayoría son relacionales. Es decir, hay algunos campos, como por ejemplo en la emisión de la factura CFDI normal, cuando utilizas un tipo de moneda que no son pesos mexicanos, automáticamente se relaciona y tienes que involucrar otro nuevo campo como el tipo de cambio. De esa misma naturaleza, de esa misma forma, es que los 12 campos opcionales están relacionados con los requeridos dentro de los 58 solicitados de este complemento. El mayor cambio, como dice la nota, se centra en los domicilios, los cuales permiten identificar al emisor y al receptor de la factura electrónica. Entrando un poquito más en detalle a estos campos, por ejemplo el de domicilio, se destaca el uso de catálogos para la adecuada identificación de cada uno de ellos, y que son campos que estarán conformando la nueva estructura del CFDI versión 3.3 también a futuro. Aprovechamos el comentario también para comentarles, para hacerles mención sobre el cambio de la versión 3.3. Ya les mencionaba, es algo que se prevé para el siguiente año, alrededor de mediados de año. El nodo del domicilio incluirá atributos como los que se muestran: calle, número exterior, interior, colonia, localidad, código postal. Todo esto referenciado o basado en el uso de catálogos que la misma autoridad nos va a proveer para hacer un adecuado llenado. Algo importante que se va a estar viviendo, y eso es en la parte del proveedor de certificaciones, las reglas de validación. Se incluyen reglas de validación para la generación del complemento dentro del mismo comprobante 3.2 y para la próxima versión 3.3. Estas reglas de validación van a tener la siguiente lógica. Van a ser 15 reglas para la versión 3.2 y 5 para la versión 3.3. En total hablamos de 29 reglas de validación para el complemento de comercio exterior, de las cuales, entre las más representativas, por ejemplo, podríamos hablar de aquella que refiere al atributo motivo traslado. Si el atributo es versión 3.3, entonces el valor será 0.1, como dice la lámina, y debe existir el atributo CFDI folio fiscal original o de origen, y debe contener el UID de la factura donde previamente se realizó la enajenación. Aquí nuevamente,
donde previamente se realizó la enajenación. Es decir, la misma emisión del comprobante conlleva una validación del motivo de traslado, que en caso de no tener la consistencia, pues no va a permitir emitir ese comprobante, y esto impacta más adelante porque no pueden emitir entonces el pedimento de esa información. Y al final del día eso se traduce en una interrupción del flujo de exportaciones. Entonces, sí quisiéramos hacer la recomendación de que para la incorporación de este complemento dentro del flujo de facturación, dentro de su proceso de exportación, requiere haber consistencia de la información que están incluyendo y debe de estar alineado al flujo de operaciones que su agente aduanal o que la misma empresa esté utilizando, para evitar llegar al punto en el cual se interrumpan estas actividades de exportación. ¿Ok? Otra de las características que quisiéramos mencionarles relacionadas con el complemento es el uso de catálogos. Hablamos que al día de hoy son 14 catálogos para el uso del complemento del comercio exterior, de los cuales 2 son nuevos. Ahí bien señalados: motivo, traslado y régimen fiscal. El uso de los catálogos se especifica en las reglas de validación. Por ejemplo, el atributo motivo traslado, su definición es la siguiente. Como mencionan, puede haber una selección tanto de envío de mercancías facturadas con anterioridad, reubicación de mercancías propias, etc. Cada uno de los catálogos que se están involucrando deberán de permitir clasificar el tipo de operación o de transacción que se esté viviendo para la emisión del CFDI. Esta lámina busca ofrecerles una guía, en lo general, del contraste de lo que son la versión 1.0 con la versión 1.1 del complemento de comercio exterior. Por ejemplo, la primera menciona que los tipos de operaciones permanecen en exportaciones definitivas A1 para ambas versiones. La referencia obligada del identificador fiscal del importador en el país receptor, también. La validación de la identidad fiscal del importador en ambas es una obligación. El uso de la firma electrónica en el despacho, la gestión de los documentos electrónicos, es algo que viene natural o nativo en ambas versiones. La vinculación de la información de factura y documentos de exportación como tal, en ambos ya nace esta vinculación. Y los primeros cambios en la versión del catálogo de fracciones arancelarias: en la versión 1.0 tenemos la versión 1.0 y en la versión 1.1 la 1.1. La versión del CFDI para la versión 1.0 es la 3.2, para la versión 1.1 es la 3.3. La inclusión de los domicilios para emisor y receptor, la versión 1.0 no se incluye, la versión 1.1 sí se incluye. La vigencia del complemento estaba diferenciada, pero la autoridad la ha homologado para el día 1 de marzo de 2017 en ambas versiones. Se incluye el nodo de enajenación de mercancías en la versión 1.1, mientras que en la versión 1.0 no. Y se incluye la validación de la identificación del producto en la versión 1.1, mientras que en la versión 1.0 no es así. Esta tabla lo que busca es darles un consolidado de lo que hasta este momento hemos venido mencionando, relacionado con las versiones tanto 1.0 como 1.1 del complemento de comercio exterior. Aquí me gustaría hacer una pausa nada más para ofrecerles que sigan activos en el chat o en las preguntas, porque es la intención recibir de ustedes casos de uso que la autoridad fiscal, el SAT, pueda requerir, que tenga visibilidad de las necesidades que cada uno de los contribuyentes exportadores estamos viviendo. Esta última lámina es para mostrarles un poquito el timing que prevé la autoridad para lo que he venido mencionando a lo largo de la presentación. El complemento de nómina, la autoridad lo tiene planeado como obligatoriedad para enero 2017. No es motivo de este webinar, ya tuvimos una sesión previa al respecto. Y permanece como 1 de enero. Aquellos que
piensen no, que va a existir una prórroga. Por el momento no la tenemos enfrente y pues si quisiéramos reforzar, aunque no es motivo de este webinar, que existe eso por parte de la autoridad. El complemento de comercio exterior en ambas versiones, como mencionábamos, para marzo 2017. Y para julio 2017 tenemos, o la autoridad tiene planeado liberar el anexo 20, la versión 3.3 del CFDI, y el complemento de pagos. Ok, hay dos secciones que me gustaría mostrarles, pero quisiera abrirle espacio a la lectura de algunas de las preguntas que nos han hecho el favor de enviar. Sí, perdón por el silencio. Leo una pregunta. Dicen, yo trabajo para un cliente A que está ubicado en Europa y me pide enviar el producto que me compra su cliente B que está en Estados Unidos. Hoy envío el CFDI que hago a mi cliente A y que esa factura integra en el pedimento que se incluye en el documento, además de una proforma. Ok, aquí es muy clara la circunstancia que tenemos que enfrentar. La mercancía que ustedes despachan, producto de la enajenación, y que sea de forma definitiva, puede haber un comprador, puede haber un receptor, es el destinatario o el comprador y el destinatario. Esa mercancía requiere retirar la proforma e involucrar el CFDI, obligadamente. Si por ser la fecha en la que nos encontramos y que nos encontramos en un periodo de transición, pueden no incluir ninguna versión de los complementos, porque nos encontramos en noviembre, prácticamente diciembre, no están obligados. Lo que sí estamos obligados es a presentar el CFDI. Ya la proforma es una documentación que está quedándose atrás, hoy día todavía la podrían estar utilizando como una documentación complementaria, pero que ante el trámite ante la autoridad fiscal en aduanas no va a ser válida. Y eso ya está sucediendo hoy día. Y este ejemplo, quisiera utilizarlo, esta pregunta de ejemplo la quisiera utilizar de ejemplo para mostrarles a ustedes algunos recursos que la autoridad fiscal ha preparado, tratando de mitigar las dudas, las inquietudes que pudiéramos tener todos y cada uno de nosotros. Hay varios documentos que se encuentran disponibles y publicados en la página del SAT, que se llaman así, preguntas frecuentes sobre la emisión de CFDIs con complemento en términos de las reglas generales de comercio exterior, 3135 y 3136. Ahí encontrarán una guía de preguntas con respuestas propuestas por la autoridad para darnos una idea de cómo debemos de aplicar cada uno de los casos que, como por ejemplo ahorita nos exhibían. Podrían haber subprocesos que implicaran este tipo de exportaciones temporales que no caen dentro de lo que es la obligatoriedad del CFDI. Únicamente cuando sean definitivas, cuando existe una enajenación de las mercancías, etcétera, ¿no? Eso lo van a encontrar en este documento de preguntas frecuentes que se encuentra en la página del SAT. Aquí tienen el URL, pero pueden entrar de manera directa en lo que es sat.gov.mx. Es un documento completo, extenso, vienen muchas preguntas que nos pueden servir de guía. Aquí la intención es invitarlos a que las revisen en detalle y si alguna de estas preguntas resuelve las inquietudes, excelente. Y si no, pueden hacernos llegar el caso, como lo están haciendo, para encontrar respuesta con nosotros. Ok, me hacen una pregunta. Si aún no tenemos el complemento de comercio exterior implementado,
cuál debo de implementar? ¿Qué versión? ¿La 1.0 o la 1.1? ¿Ok? Mencionaba hace unos momentos. Si es el caso que no tienen la exportación de mercancías de muestra o de mercancías que van a consignación o mercancías que no hay una enajenación en ese despacho, entonces pueden utilizar la 1.0 y permanecer en la 1.0. Si hay una enajenación, tiene que ser la 1.0. Si no hay esa enajenación, entonces tendrían que usar la 1.1. Sí es de esperarse que en el futuro todos migremos a la 1.1. Por el momento no existe una fecha en la cual les podamos decir antes del 2018 lo tienen que hacer, no existe eso. Pero sí es de esperarse que todos en algún momento en el tiempo vayamos a migrar a la 1.1. Ok, hay otro recurso que quisiera compartirles o invitarlos a revisar. Es un recurso que todavía se encuentra disponible, pero no está publicado en la página del SAT y habla un poquito de estos casos. Se llama Lineamientos Normativos y Operativos. Existe en la página del SAT, está disponible, ahí viene el URL. Habla en detalle de las consideraciones que se tienen que llevar para el tipo de cambio, la moneda, en la factura de comercio exterior, la factura electrónica sin valor comercial para la exportación de promociones y muestras, factura electrónica para exportaciones en consignación, criterios de validación del Tax ID o del identificador fiscal, certificados de origen o la exportación de mercancías a través de mensajería, paquetería o couriers. Es un documento muy completo, no está más publicado en la página del SAT, sin embargo, sí está disponible a través de ese URL y pudiera ser que en el futuro cercano lo retire el SAT. Por el momento, los invitamos a que lo revisen. Sigue siendo una referencia para lo que es el despacho de mercancías bajo ciertas consideraciones que pudieran llegar a ustedes a requerir. Me gustaría hacer la reiteración nuevamente. Esto es una guía que les puede proveer cierta información de cómo debe ser interpretada la ley al día de hoy en lo que a generación de este CFDI se refiere, pero sí acérquense con Interfactura o con las autoridades fiscales para ventilar cualquier despacho y eviten problemas más adelante. Un recurso obligado es estar al pendiente de la información que nos está haciendo llegar el SAT a través de su página web, en particular para el complemento para comercio exterior. Ahí pueden ver la ruta, SAT, información fiscal, factura electrónica y complemento de comercio exterior. A veces cuesta un poquito de trabajo encontrar la información con el portal como lo tienen estructurado, pero sí es bien importante que permanezcan cercano a lo que la autoridad nos está enviando, ¿no? Aquí van a encontrar información tanto de los esquemas, tanto de los catálogos, como las preguntas frecuentes que mencionaba, la estructura de los complementos, etcétera. Todo viene mostrado en estos URLs y de tiempo en tiempo la autoridad los cambia. Entonces es importante no despegarse para estar actualizado a este respecto. ¿Ok? La última sección de la presentación del webinar está destinado a más preguntas y respuestas, por lo que vamos a revisar algunas de ellas. Okay. Tenemos una pregunta que dice, el pedimento es un dato dentro del complemento, pero la factura es un requisito para emitir el pedimento. ¿Cuál es el procedimiento completo? Ok, mencionábamos hace rato el contraste en los dos procesos de exportación. Hoy día la factura electrónica es el primer paso para tramitar el pedimento. El pedimento requiere un campo o un número que se llama folio fiscal, que ampara el valor de la mercancía para ser exportada. Ese folio fiscal se obtiene cuando emites tu CFDI.
Entonces, no hay mucho para dónde moverse. Hay que emitir la factura para darle esa factura al agente aduanal y él tramitará el pedimento con el folio, el UID que aparece en esa factura. Mientras no se cumpla la fecha de prórroga que nos otorgó el SAT, la factura puede no llevar ninguna de las dos versiones del complemento. Cumpliéndose la fecha de marzo, estaremos obligados a utilizar ya sea la 1.0, si yo no requiero enviar o hacer exportaciones de muestras o de no enajenación, o la 1.1, si es que sí requiero hacer transacciones con enajenación a título gratuito. La forma en que se va a acceder a la información que se debe incorporar al complemento ya forma parte de las soluciones que por ejemplo, Interfactura ofrece a los clientes. Tenemos clientes que tienen una actividad intensa en lo que a despacho de mercancía o transacciones de comercio exterior se refiere, de manera que requieren una solución automática, robusta y customizada o personalizada. Hay soluciones que se hacen a través de una plantilla que se sube a un sitio web y que te genera el documento, que CFDI con el complemento te lo ofrece para que lo descargues o lo envíes. ¿Cuál es la solución que ustedes requieren? Es algo que hay que acercarse con el proveedor, con Interfactura, para que encontremos la mejor opción para ustedes. Comunicación, transaccionalidad, acceso a los bancos de información que requieren involucrarse para la gestión del complemento son temas que se ven a nivel de proyecto y Interfactura se hace cargo de que la emisión sea de forma adecuada, de manera que no tenga problemas con la validación que mencionábamos anteriormente. Comentaba, tenemos más preguntas que vamos a revisar y que vamos a contestar de forma puntual a cada uno de ustedes que nos hicieron el favor de hacernos llegar. Pero por efectos de tiempo vamos a tener que cerrar la emisión del webinar en este momento. Cedo los micrófonos a mi compañera para darles las gracias e invitarlos a los siguientes webinars que vamos a estar generando para ustedes con la intención de mantenerlos informados, de acercarnos tanto como nos lo permitan, para ofrecerles información de primera mano a este respecto. Les recuerdo mi nombre, Emilio Donal. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Espero verlos en los siguientes webinars de Interfactura. Gracias, bonita. Queremos agradecer su participación y atención en este webinar. Queremos hacerles una cordial invitación a que sigan pendientes. El siguiente será el 5 de diciembre y el tema es complemento de recepción de pago. En breve estarán recibiendo más información al respecto. Bueno, agradecemos toda su atención y les deseamos una excelente semana. Muchas gracias.